Este podcast está patrocinado por la empresa AMPG. Ensamblamos computadores sobre pedido del tipo torre y los entregamos preinstalado con GNU Linux. Para más información, por favor comunícate con nosotros al 316-295-1111 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux. En este podcast vamos a hablar en varios podcasts acerca de los servidores NAS. ¿Qué son los servidores NAS? Los servidores NAS son servidores que me permiten crear nubes de archivos dentro de mi empresa. También me sirven como servidores web y otras cosas más. Aquí pues antes de tocar este tema, es necesario que ustedes conozcan un poquito acerca de lo que es un servidor. Cuando hablamos en redes de servidores usuarios, hablamos de un tipo de red en el que el servidor está en un cuarto aparte y los usuarios están en otro lado. Obviamente que en mi día a día, prestando servicio de computadores, te llegas a una empresa y te dicen, no, nosotros tenemos un servidor y tenemos varios usuarios. Y cuando tú vas a mirar la red, físicamente hablando, te das cuenta que en el servidor hay una persona trabajando en el servidor, directamente en el servidor. Eso no es un servidor, porque es que el servidor tiene que estar aparte, tiene que estar separado de todos los demás usuarios. La única manera en que tú puedes acceder al servidor es mediante un computador conectado a la red del servidor, para que tú puedas configurarlo desde ese computador directamente al servidor. ¿Por qué así? Te voy a dar una razón de importancia de por qué tiene que estar el servidor aparte. ¿Por qué nadie se puede sentar ahí? Resulta que el servidor, aunque tú no lo veas haciendo nada, digámoslo así como dice mucha gente, no es que el servidor no hay nadie trabajando, puede trabajar cualquier persona ahí. No, no señor. Eso no es así. El servidor sí está trabajando. Y está trabajando en el sentido en que él está guardando la información de todos los usuarios de la red. Ahora, cuando yo pongo una persona, y voy a ser muy claro aquí, cuando yo pongo una persona y la siento a trabajar en el servidor, le estoy quitando espacio en memoria a los usuarios. O sea, en algún momento, dentro de ese trabajo, dentro del servidor de la red, se pueden perder los archivos importantes que tú estés trabajando en la red. Por ejemplo, el contador público, se le pueden perder la información contable de ese día. Y cuando digo que se puede perder la información contable de ese día es porque si el servidor está siendo ocupado por otra persona y está trabajando en ese computador, la memoria que ocupa no le dejó espacio para que el contador público pudiera guardar
la información en el servidor. Y tan pronto el contador se vaya para su casa y regrese al día siguiente a seguir trabajando en el área, en la parte contable, se va a dar cuenta que la información se perdió. Un día de trabajo se perdió. Sé que muchos me van a decir, no, pero esa información se puede recuperar. No. Voy a ser enfático. No se puede recuperar. No se puede recuperar porque el servidor no la tenía en su memoria y no la guardó en el disco, dentro de él. Y la información que no esté guardada en el disco simplemente se perdió. No hay forma de recuperarla. No hay forma de recuperar esa información. Eso no es que sea un caso extremo, eso ocurre en la vida real. Después están llamándote a ti, como administrador de la red, te están llamando y diciéndote, no, es que se me perdió un archivo. Bueno, ¿usted puso a trabajar a alguien en el servidor? Sí, le puse a trabajar a mi nieto ahí, porque ese computador estaba desocupado. Hermano, perdió esa información. No hay forma de recuperarla. Cuando tú respetas eso, la información que tú escribas, el servidor la va a guardar con seguridad. Pero si tú pones a trabajar a alguien en el servidor no te puede garantizar de que guarde esa información. Ahora bien, eso es para... existen el Linux Server o Linux para servidores. Estos Linux no traen entorno gráfico. Su entorno es el modo texto. Yo sé que lo que dije, aquí yo les voy a enseñar a trabajar en modo gráfico, sí. Pero los servidores de Linux vienen en entorno texto. ¿Eso qué quiere decir? Que si ahora pongan cuidado con lo que va a pasar aquí. Yo le digo a una persona que trabaja en ese computador que está desocupado, la persona trae el monitor, lo conecta, prende y, oh sorpresa, no es el entorno gráfico, le toca digitar comandos. No puede trabajar ahí. ¿Y por qué no? ¿Qué razón tiene Linux para poner el servidor en entorno texto y no en entorno gráfico? Muy sencillo. Que si tú quieres entrar al servidor, tienes que conectarte por otro computador en que sí tenga entorno gráfico. Ahí por ahí sí te puedes conectar. De resto, no lo puedes hacer de forma directa en el servidor. ¿Y por qué razón se usa este sistema o este entorno? Muy simple. El Linux con entorno gráfico, el que menos ocupa espacio en memoria RAM, ocupa 768 megas. En entorno texto, ese mismo Linux te puede ocupar de 64 a 128 megas dependiendo de la lista. Vamos a suponer que yo tengo un equipo con 64 gigas en RAM. Y ese equipo es un servidor con Linux Server. Vamos a decirlo así a modo global. Ahora mi Linux Server ocupa 64 megas en memoria RAM. Tienes una enorme cantidad de espacio para trabajar. Sí, pero tengamos en cuenta una cosa. Ese equipo es un servidor. Y como servidor, todo ese espacio de memoria RAM que tiene disponible es para los usuarios de la red. Eso quiere decir que si ahora yo me pongo a trabajar en mi computadora desde la red,
me pongo a trabajar, puedo trabajar tranquilamente. No se me va a caer la red. No se me va a perder el archivo con el que yo estoy trabajando en red. Va a funcionar todo perfecto. En cambio, si yo lo comparo, el mismo computador con la misma cantidad de memoria RAM, pero ahora pongo un Linux server, pero en vez de ponerlo en entorno texto, lo pongo en entorno, con entorno gráfico. 768 megas. Ahí ya perdí, si hacemos cuenta, y perdí una gran cantidad de usuarios dentro de la red. Me disminuye la cantidad de usuarios porque el solo sistema operativo y el kernel me ocupa 768 megas. Y el resto es para lo que vaya a trabajar en la red. Si notan que se pierde mucha cantidad de memoria RAM. En cambio, con 64 megas en RAM, ocupándome el sistema operativo y el kernel de Linux, tengo mucho más espacio en RAM para más usuarios. Y esa es una de las ventajas que tiene Linux, ¿sí? Que yo puedo trabajar con una cantidad casi que grande de usuarios. Cuando vayas a armar un servidor con Linux, ten en cuenta varias cosas. Primero, que el computador sea tipo torre. No lo puedes hacer, un servidor no lo puedes hacer con un portátil. Tampoco lo puedes hacer con un todo en uno. ¿Por qué? Y en el caso del que vamos a hablar, que es de servidor NAS, porque en un disco te cabe el sistema operativo y los otros discos, ¿dónde los colocas? Porque en un sistema NAS, los otros discos es en donde tú vas a guardar la información de toda tu empresa, donde vas a guardar la información de videos, de audios, de todo lo que tú manejes. Ahí es en donde tú vas a guardar toda esa información. Y si tú no le pones unidades para guardar esa información, no te va a funcionar el NAS. Porque el disco duro en donde tú metes el NAS, el sistema operativo del NAS de Linux, ese sistema operativo mínimo tiene que ser un disco de 8 GB. No le puedes poner otro disco. Ese disco es exclusivamente para eso. Después de que tú instalas el sistema operativo en ese disco, ahí sí tienes que ponerle los discos que vas a utilizar en el NAS. Entonces, ¿qué va a pasar? Muy simple. No te funciona el NAS porque no hay discos en donde guardar la información. Entonces, toca poner uno o varios discos. Mi consejo para ese tipo de esquemas o de sistemas es que pongas más de dos discos para arriba, de la capacidad que tú quieres. En donde está el sistema operativo puede ser de 128 GB, no hay ningún problema. Pero los discos en donde tú vas a hacer la nube para tus archivos y los datos de tu empresa, eso sí necesitas que sea de 1 TB para arriba. Entonces, de eso vamos a hablar en un próximo podcast. Espero que les haya gustado y nos veremos muy pronto. Que la pasen bien y que lo disfruten.